a todos, a todas, a los que están presentes en la sala, a los que están siguiendo por el Instagram. Decimos la formación docente con libros, ciclo de conversaciones, y en esta alianza de trabajo con Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, en función de una colección tan potente como es la colección Identidades Bonaerenses, continuamos entonces con nuestras conversaciones, con un trabajo que venimos desarrollando con bibliotecarios y bibliotecarias de los CIES y de los institutos, y aquí, bueno, la formación docente con libros la celebramos en clave de los libros presentes en nuestras bibliotecas. Veníamos trabajando nosotros, tenemos una línea de trabajo a la que llamamos círculos de lectura, que la venimos pensando como un espacio institucionalizado, articulado con los proyectos educativos, los proyectos de formación de institutos y de profesorados. Entonces, estas conversaciones con este dispositivo en realidad son también un incentivo a que en las bibliotecas, de modo integrado, si es con institutos o no, o aislado o articulado con otros espacios, las bibliotecas populares, por ejemplo, empecemos a pensar entonces y a poner en práctica y a gestionar desde los proyectos institucionales y desde las líneas donde la memoria decimos que es un tema transversal. Entonces, esta es una invitación a la lectura, esta es una invitación, como decía Marisa, a que los libros estén vivos, que sean leídos, circulen. Eso es parte de la construcción también de una política de lectura en la provincia de Buenos Aires. Y pensaba entonces en este libro en particular, que seguramente hace juego con otros textos que están seleccionados como temas de la memoria. Pensaba en nuestro proyecto y cómo veníamos trabajando, qué antecedentes teníamos, y el año pasado, en relación con 40 años de democracia, ¿sí?, nosotros tuvimos encuentros presenciales, los primeros encuentros presenciales de bibliotecarios y bibliotecarias de la formación docente en Mar del Plata y en La Plata, y ahí compartimos una cantidad de cuestiones, pero entre ellas un documental, Libros Cautivos, de Gabriela Fernández, y tuvimos conversaciones con la autora, con la autora de Libros Cautivos, referido a la quema de libros del Centro Editor de América Latina, que ocurrió precisamente en Avellaneda, ¿no? En Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Entonces vamos armando un camino, un recorrido, ¿sí?, en función de los modos en que podemos ir trabajando el tema de la memoria en el contexto particular que los que me precedieron decían, y en este punto, digo, viene mi lectura, que es la que menos importa, porque lo que vamos a jugar acá es a conversar respecto de los pibes del Santa, represión estudiantil en Florencio Varela, 1976-1983, tiene prólogo de Estela Carlotto, y lo primero que dijimos en una reunión previa fue: esta es otra noche de los lápices, ¿no?, la escritura que nos hace pensar en otras noches posibles y en otros libros posibles que podrían ser escritos. Creo que Los pibes del Santa, el libro, le hace honor a un género muy desarrollado en las últimas décadas, que es el ensayo de investigación periodística, que podríamos rastrear, llegaríamos a Operación Masacre de Rodolfo Walsh, pasaríamos por Osvaldo Bayer, etcétera, y por supuesto pasaríamos por La noche de los lápices de Héctor Ruiz Núñez y de la gran María Seoane, ¿no?, que es como el primer puntal. Pero mi lectura personal, personalísima, ¿sí?, me interpeló especialmente, de muchas maneras,
porque yo hice mi secundaria entre 1975 y 1979, en la provincia de Buenos Aires, en el Colegio Nacional de Mar del Plata. Así que tuve mi Rodríguez, ¿no?, que es el personaje en cuestión, del rector, en la figura de una rectora interventora que asumió la intervención del colegio en 1976, que no pertenecía al elenco estable de profesores, era alguien que venía de afuera y que curiosamente era la esposa de un marino, jefe de la ESIM, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, que es el Faro de Mar del Plata. Y ahí en el Faro de Mar del Plata tenemos un centro clandestino de detención y tortura, que hoy es un espacio para la memoria, ¿sí? Y que, bueno, justo en estos días, porque sigo la realidad de mi pueblo natal, y justo en estos días había un proyecto del intendente Montenegro para generar ahí un lugar de esparcimiento, y el Consejo Deliberante de Mar del Plata votó a favor de, en el espacio de la memoria, generar un espacio de esparcimiento. Así que bueno, el tema es candente, ¿no? Qué mal que andan en mi pueblo. Porque hace rato, ¿no? Entonces, en el contexto de estas posiciones que intentan ser políticas, negacionistas, no refuerza el compromiso desde el campo educativo y desde el campo de la formación docente, ¿no? Porque estamos interpelando desde las bibliotecas a la formación docente. Hice otra conexión con una película que, si me permiten, que vi en Netflix y que la recomiendo, que se llama El olvido que seremos. Es una película colombiana que es la historia de un médico con militancia en los derechos humanos, ¿sí? Y que es asesinado en Medellín en 1987. Su hijo escribe una suerte de autobiografía, pero que en realidad es la biografía del padre, ¿sí? Y bueno, tenemos el libro El olvido que seremos, de Abad Gómez, y tenemos la película El olvido que seremos. Y lo vinculé con los Zurita, ¿no? Lo vinculé con los Zurita. Y pensé, los Zurita, que es el médico que entra en tensión con Rodríguez, ese drama, es una historia dentro de la historia. Y digo, son los otros Oesterheld, cuando pensamos en familias diezmadas, ¿no? Y aquí 3 hijos de los Zurita, ¿no? De 4 hijos, 3 hijos que eran alumnos de Rodríguez, en todo caso, y de las políticas educativas de Rodríguez. Bueno, nada, ese era un puntapié inicial. Le damos la palabra a Néstor, agradecemos enormemente su presencia y ponemos en juego entonces una conversación donde después Celeste y Violeta van a continuar la conversación y van a estar todos invitados, los de la sala y los del streaming, a participar también con preguntas, intervenciones que las vamos a retomar aquí. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, hasta ahora vine solito ahí con mi hermana, pero siento que estoy con un montón de compañeros y compañeras que nos están acompañando, de familiares, de detenidos desaparecidos, de sobrevivientes, que siempre nos acompañaron en toda esta lucha que dimos en Varela, en reconstruir la historia, y que la verdad que si hoy estamos acá es por ello, ¿no? Recién nombraste al doctor Zurita, ¿no? El doctor Zurita, Varela era un pueblo-ciudad, una ciudad-pueblo, como le querramos decir, era nuestro pediatra, el pediatra de la familia, ¿no? El pediatra que si podías pagar la consulta la pagabas, si no, él iba a los barrios. Hay innumerable cantidad de anécdotas de que iba a los barrios a embarrarse, a estar con la familia. Mi hermano tuvo una enfermedad grave y él lo fue a visitar a La Plata, al hospital, entrañable. Y
bueno, si en algún momento me cuesta es porque cuando uno recuerda esta historia, recuerda un montón de cosas de su vida, ¿no? Vos entrabas a la sala del doctor Zurita, digo, para entender ese médico socialista, ¿no? Y no solo que era medio indio, él decía que era descendiente de ranqueles, y tenía toda una serie, porque era amigo de una persona que trabajaba, disecaba animales, y entonces estábamos todos esperando ahí, que estaba siempre abarrotada de gente la sala, y todos estábamos desesperados por entrar, no para que nos atienda él, sino para mirar todos los animales, que era muy, muy divertido. Era una persona totalmente entrañable y marcó toda una época de la pediatría en nuestra ciudad. Esa es otra de las peleas que tendríamos, ¿no? Porque tenemos una calle denominada Pocusi, que era un doctor muy conocido, otra doctor Sayarés, y entre medio está Mitre, y nosotros hicimos algunos planteos a la municipalidad para que le pongan doctor Zurita. No sé, en algún momento podremos. Y hablando de esta, con otra de las personas que no me quiero olvidar, que fueron fundamentales para la escritura del libro, es Rafael Brites, el coautor del libro, que, bueno, lamentablemente el año pasado falleció, pero que, bueno, que está en cada lucha que damos en Florencio Varela, que está en este libro, las páginas más bonitas del libro las escribió él. Si bien escribíamos medio a dos manos, pero hay capítulos que son de su autoría, y la verdad que escribía maravillosamente, era poeta también, y Rafa siempre está ahí dando vueltas. Él decía que uno nunca se va, que no sé, tenía medio esas teorías de que queda dando vueltas, y sé que cumple con eso. Con respecto al libro, el libro fue un trabajo colectivo, con Rafa lo escribimos, pero en realidad es un trabajo de militancia que se dio en el marco de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, en el marco también de una organización social de Florencio Varela, que es el Centro Angelelli. Y bueno, éramos un grupo de personas que nos pusimos a investigar sobre el tema de los desaparecidos en Florencio Varela, que bueno, nos dimos una tarea política de cómo afrontar eso y pensar que en Varela era como que la dictadura no había pasado, ¿no? Como la canción de Serrat, esa "Por aquí no pasó la guerra", en Pueblo Blanco. Bueno, ahí parecía que no había pasado la dictadura. Sin embargo, sabemos hoy que hay alrededor de 100 detenidos desaparecidos en Florencio Varela y un montón de gente que fue perseguida. ¿Y eso qué nos marcaba? Por dos cuestiones, ¿no? Primero, tratar de instalar en Florencio Varela que había detenidos, desaparecidos, y por otro lado que había desaparecedores, que también era algo que se negaba. Y además que hubo cómplices civiles de esas desapariciones, ¿no? Las dos cuestiones había que marcarlas. A la vuelta de la democracia, el municipio tuvo tremendas reticencias a trabajar sobre el tema, a trabajar sobre denuncias que había muy fuertes, a abrir los archivos, a investigar sobre los entierros en el cementerio y los entierros ilegales en el cementerio, con denuncias y todo de algunas personas que trabajaban allí. Entonces había que hacer una ardua tarea que se comenzó. Esta es la segunda edición, porque la primera edición tanto de Los Pibes del Santa como de este libro que les voy a mostrar, que es Los que no están. ¿Estoy bien? Porque a veces sueno más, sueno menos. ¿Dónde lo pongo? Ahí. Que es un libro hecho por unos compañeros docentes también, Hernán Pacheco y Pablo Carrera. Fue el primer libro que hizo la Comisión por la Memoria, editado por el Centro Angelelli, y después lo hizo Dialectic. La segunda edición, esta es la segunda edición, y fue el primer paso empezar a ponerle rostro a cada uno de los compañeros y compañeras secuestrados, hacer un recuento de su vida. De algunos había testimonios, se podía conseguir más información, otros hubo que buscarlo con sus familiares, amigos, otros estaban casi borrados en la memoria.
casi borrados. Era apenas una línea en la CONADEP o en algunas páginas. Bueno, salimos con eso y en ese momento la verdad que la recepción fue muy buena, rompimos ese espacio de negación de lo que había ocurrido en la dictadura y entonces nos dimos a la segunda tarea. Eso fue más o menos por el año 2004, 2005. Siempre hacíamos, y se siguen haciendo en Florencio Varela, todos los 24, después de la marcha del 24, el sábado siguiente se hace una jornada sobre la peatonal de Varela. Antes no era peatonal, pero se hacía, siempre se hizo ahí, tratando de difundir las cuestiones y bueno, hablar con los chicos en las escuelas. Y después de ese primer libro que nos da un buen punto a pie y hay una buena recepción, ¿no? El diario más importante de la ciudad, Mi Ciudad, se llama así, Mi Ciudad, nos saca notas, entrevista a los autores, como, bueno, metamos para adelante buscando aquellos compañeros que desaparecieron, compañeros, compañeras. Y bueno, nosotros nos damos la segunda tarea, que es empezar a hablar de las complicidades civiles. En la detención de los Zurita, por ejemplo, cuando recabamos información en la DIPBA, el Departamento de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, ahí en La Plata nos llega la información que parte de las delaciones sobre la familia Zurita las hicieron vecinos como patricios del centro de Varela, ¿no? que son los que marcan de que estos pibes estaban teniendo actividades peligrosas. Y bueno, si había una persona que representaba eso, era Tino Rodríguez, el rector del Colegio Santa Lucía, que además en ese momento estaba siendo como la figura de la derecha local, y se rumoreaba que la UCD lo iba a poner de candidato a intendente. O sea, tenía mucho peso el Colegio Santa Lucía. Es un colegio muy importante, muchos alumnos, mucha historia. ¿Alguno en todas estas, algún familiar, alguna vez definió el Colegio Santa Lucía como un proyecto pseudofascista exitoso, ¿no? Porque que nosotros tratamos de reflejar eso en el libro, ¿no? Tratamos de contar la historia, bueno, esto de la alegría que decían, de cómo militaban. El tipo era todo lo que era, este Tino Rodríguez, todo lo despreciable que era, pero no dejaba de ser un tipo que tenía cierta inteligencia para la maldad. Y en ese proyecto era un colegio bastante de puertas abiertas, se podía participar en proyectos, en aspectos culturales, de mucho deporte. No sé, por ejemplo, se hacían las fiestas de la flor en Varela, y nosotros como alumnos participábamos haciendo las carrozas. Había toda una serie de participaciones que se habilitaban para los alumnos. Eso nosotros queremos contarlo tal cual, porque los que vivieron esa historia, si no, nos van a decir qué están contando. El tema es qué pasaba. Incluso Tino Rodríguez era tremendamente benevolente con aquellas personas, por ejemplo, los alumnos más revoltosos de todos, siempre él les ponía el hombro, los perdonaba, los acompañaba. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando empezaba la discusión política, ahí se acababa toda esa buena onda y los pibes que terminaron siendo perseguidos, todos ellos se enfrentaron a esta doble cara de este rector, que por un lado parecía el amigo bueno de los alumnos y por el otro lado aplicaba toda una política de represión hacia aquel que piense diferente. Y bueno, también con Rafael nos encaramos esta tarea. A los dos nos había quedado como, si se quiere, no sé, cuentas pendientes o muchas cosas que decir y que no pudimos decir en ese momento. Rafael había sido parte de la movida del centro de estudiantes que la mayoría de los chicos desaparecidos, los de la promoción 74, habían gestionado el GRES en el marco del
Partido Comunista, Marxista-Leninista, hace su primera experiencia juvenil, que después ellos la trasladan como experiencia juvenil a la organización nacional que tenían. Y en ese marco se enfrentan a Tino y bueno, organizan toda una resistencia dentro del colegio, con los alumnos, bueno, hacen picnics en el Parque Pereira, organizan juntadas, bueno, se juntan a escuchar música. Y Rafa tenía un recuerdo entrañable de estos pibes, que, bueno, era también un deseo fuerte de reconstruir su historia. Y yo tuve la vivencia de la vuelta a la democracia, cuando en la vuelta de la democracia, Tino Rodríguez era la persona, el rector, totalmente, todos le decíamos Tino, era por ese apodo del cual, como nos referíamos a él. Bueno, él hablaba adelante de todos nosotros, se paraba en la subida de la escalera, en el púlpito, él le decía el púlpito, y nos hablaba a los gritos y defendía a Videla, que era un patriota, que, bueno, que Monseñor Novak no le dejaba dar una misa a FAMUS, los familiares de los represores, bueno, barbaridades, además del trato que siempre tuvo hacia los alumnos que se enfrentaban con su autoridad, que era sos un subversivo y ese tipo de cosas bien violentas. Y bueno, tuve que ver cómo en esta naciente democracia que uno venía de los festejos, ¿no? Del se va a acabar, la dicta en la escuela primaria, me acuerdo con mis compañeros gritando y cantando, a tener que ver que gran parte de la población escolar y sobre todo de los padres salen a bancar a Tino Rodríguez ante una denuncia que hacen de apología del delito. Empieza un juicio que no llega a ningún lado y bueno, también hay un montón de acciones que pasan en el Consejo Deliberante, donde, bueno, paradojas de la historia, ¿no? Es el radicalismo alfonsinista el que va al frente con la denuncia y es el peronismo el que mira para otro lado, ¿no? Pues bueno, también hay que verlo así, de así vueltas, ¿no? De la historia. También quizás porque dentro del aparato municipal quedan vestigios de la dictadura, ¿no? Y de hecho quedan hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos un empresario, Chicho Basile, en Florencio Varela, que el tipo sigue paseándose por las calles de Varela. Fue muy famoso y preso por el estallido que hubo en los ductos de Avellaneda porque robaban. Bueno, él fue el único preso por eso. O sea, ahí fue preso, pero está denunciado por una enfermera de Florencio Varela, Melba Campodónico, que falleció, que fue él parte de la patota que la traslada de la comisaría de Varela a La Plata, ¿no? Además de otras sospechas de participaciones. Bueno, esa persona participaba de la vida municipal y hasta el día de hoy sigue vivito coleando y teniendo negocios importantes en Florencio Varela, ¿no? El reparto, la recolección de basura, hasta hace poco tenía muchos colegios, él tenía las viandas de los colegios, ¿no? Esta persona detestable. Y bueno, entonces teníamos que desenmascarar esas complicidades civiles, ¿no? Y por otro lado también, no sé si lo logramos o no, darle un rostro humano a los pibes. Desde los dos lados, desde el lado de los que los buscaban demonizar y generaban como la idea de que estos pibes eran unos sacados, todos tirabombas, y del otro lado también de los que lo idealizaban, ¿no? A veces tenemos ese error de por quererlos tanto y por desear y por soñar sus sueños, también ponerlos en un pedestal de que, por ejemplo, cuando lo queremos transmitir a nuestros alumnos, lo ponemos en un lugar imposible. Y estos pibes eran pibes comunes que tenían ideas de transformación social, que querían cambiar la sociedad. Y bueno, entonces, contar esas historias sencillas de vida, las cosas que deseaban, que soñaban, no sé, esto de cómo se juntaban, por ejemplo, un fin de semana con la camioneta del papá del Tanito Lépore, que era uno de los que, bueno, este era más acomodado,
o sea, era comerciante, tampoco era que tenía mucha plata, pero y le afanaba la camioneta para ir a militar en los barrios de Florencio Varela, ¿no? Y bueno, ahí había anécdota cuando entrevistábamos a los hermanos, ¿no? De las discusiones que se armaban entre el padre, que lo bancaba en esa discusión, pero que también, bueno, se generaban las tensiones lógicas de la situación. Bueno, esa básicamente es la historia. También después fue todo un enfrentamiento, como digo, escribimos el libro, pero a la par era una lucha política de instalación del tema y en el colegio de instalación también de la memoria de los pibes. El colegio ya, el rector cuando empezamos a escribir había fallecido, él se había dejado el colegio, pero dejó a la sobrina y seguía como esa tiranía ahí en el colegio. Si bien era un colegio de la diócesis, ahora sí lo maneja la diócesis, pero era el colegio de los Rodríguez, que era una familia patricia de Florencio. Y bueno, obviamente que no querían saber nada de esto, ¿no? Nos decían, ustedes odian al colegio, y nosotros les decíamos, no, ¿qué vamos a odiar si somos amigos de los chicos con que cursamos? El colegio no es el problema es Tino. Y bueno, no podíamos destrabar, nosotros queríamos que se haga un homenaje a los chicos, y gracias a la intervención de los familiares, a Ujiken, o sea, hay 2 de los 10 chicos son de la comunidad japonesa, son Nikkei, y bueno, los familiares de ellos, Ángela Yula, que fue madre de Plaza de Mayo, persona entrañable, y bueno, lograron destrabar la situación y hoy por hoy tenemos en el colegio un mural donde están los pibes, ¿no? Ahora, cuando también uno podría pensarla del otro lado, logramos con esa pelea instalar los pibes, están, y bueno, muchas veces hijos de amigos que van al colegio y dicen, vi el cuadro, y uno dice eso, pero en el lugar central del colegio, en el gimnasio del colegio, sigue estando la gigantografía de Tino Rodríguez, ¿no? Entonces, a veces nos sorprendemos, ¿no? de por qué Milei y en realidad, o por qué nos pasa de que parecería que hay una vuelta atrás y en realidad capaz que nos engañamos a nosotros mismos de que estaba todo juzgado, ¿no? Ahí está, se ve bien claramente cómo están las dos versiones en disputas y esto que hablaban de la batalla cultural, ¿no? La necesidad de seguir luchando, de seguir pensando, de seguir trabajando las historias de los pibes. No sé si me estoy extendiendo demasiado. No, decir que lo que sí nos pasa es que cuando llegamos, tanto con la película, con familiares, a los colegios, los pibes y las pibas tienen una recepción muy cálida con la historia, ¿no? Se siguen conmoviendo y aquellos que tienen las lógicas preguntas en una sociedad que vive todavía esa tensión, reaccionan muy positivamente. Entonces uno se da cuenta que vale la pena hacer el esfuerzo, que vale la pena dedicarle horas y horas. Con Rafael, en la primera edición, íbamos porque la hacía la organización, ¿no? Y no me olvido más, el editor Facundo Stukalski, que era director de la editorial del General Sarmiento, ¿no? Bien, él por una amistad nos hace como la edición, la primera edición de la organización, ¿no? Nos ayuda. Pero digo, la locura en la que estábamos, ¿no? Que no nos alcanzaba la plata de la organización, mi hermana que está ahí nos presta plata, y salimos a las 12 de la noche en el auto, todavía con algunas correcciones, los papeles tirados atrás, para encontrarnos con él. Por eso también el agradecimiento, sé que familiares y amigos están escuchando, están mirando el streaming y les agradezco de todo corazón por ellos, porque sé que esto
muy importante para Varela, para los familiares, para los amigos, que siguen animándose a dar testimonio a pesar de que eso, ¿no? Tenemos desaparecedores que caminan por nuestras calles como si no hubiera pasado nada y todavía son supuestas personas respetables, ¿no? A las que más de uno se agacha con una reverencia cada vez que los cruza. Entonces, en esa pelea estamos y agradecerles. Muchas gracias, Néstor. Precisamente desde las políticas de lectura de la provincia de Buenos Aires y desde las políticas de formación docente con libros, queremos que se expanda el conocimiento de una cosa, quería después, no sé si lo hacemos ahora o después, quería leerles algo. Es un fragmentito cortito de dale, ahora. Rafael. ¿Es ahora el momento? Dale. Bueno. Uno de los méritos que tiene, quizás el libro me resulta medio chocante decir uno de los méritos, pero bueno, ese mérito lo tiene, es haber rescatado la memoria de algunos de los pibes que ya hubieran quedado en el olvido. El Toto Acuña. El Toto Acuña era un pibe bien de barrio, de familia muy humilde. El otro día lo describió, fui a una charla con Julio Larruz, que es uno de los que da testimonio. También él era militante del PCML, él era más grande que ellos. Bueno, ahí, cuando él habla de lo que era la casa de los Zurita, es una casa abierta para todos los amigos, es increíble. Son historias que tienen que transmitirse. Capaz que habría que hacer una investigación de los Zurita solo. Y bueno, el Toto Acuña hubiera quedado, de hecho, conseguimos una foto, calculamos que es una fiesta de estas de la flor. Él está muy borroso y con esa foto media borrosa quedó retratado. Su casa era una casa muy humilde, y la familia de él era muy humilde. Pero una de las anécdotas que cuentan es que los japoneses, los padres tenían quinta en Villa San Luis, que es el fondo de Florencio, la zona rural de Florencio Varela, y el Toto, que no tenía un mango, se iba a laburar con ellos a la quinta, ¿no? Ellos, porque los padres obviamente los hacían laburar, y el Toto siempre estaba con las manos todas media lastimadas y las compañeras les iban sacando. Y bueno, este es un diálogo que acá no lo dice Rafael, que es él, pero es un diálogo que él contaba siempre que tuvo con el Toto. Espero leerlo como lo leía Rafa. Parecido. Se acabó la joda. Ah, no, me fui a otro capítulo, perdón. Ese es terrible. ¿Qué estás leyendo? Digo por el carácter humano y por lo bien que escribía mi compañero. Parado frente al espejo del baño, una mano en el bolsillo, el blazer ajustado que alguna vez debió de ser nuevo y azul oscuro. La corbata bordó en su mínima expresión. El nudo es un punto ínfimo que señala una coordenada sobre la nuez de Adán. Mocasines negros trajinados al borde del retiro. Melena negra ondulada sobre los hombros. Flequillo que se anticipa 20 años a las tribus rolingas del conurbano. El Toto apura un pucho de contrabando antes de que termine el recreo. El Particulares 30 pasa de mano en mano. La sonrisa amplia le talla varias líneas sobre el semblante ahindiado, alegre y curtido por el sol de las quintas. En su rostro moreno se destacan los ojos claros, de un indefinido y tenue gris que empieza a virar a celeste. De repente, sin que tenga mucho que ver con la conversación previa sobre fútbol y minas, le hace la pregunta al compañero de las divisiones inferiores, 2 o 3 años más chico. Decime, ¿qué estás leyendo? No se refiere a las lecturas obligadas que marca el programa de alguna materia, no. Da por sentado que el otro está leyendo algo más, aparte de los textos escolares. ¿Qué estás leyendo? Ah, Bradbury, Crónicas Marcianas. Sé. ¿Y Borges? ¿Ya lo leíste? Sí.
la palabra a Violeta Rosenberg. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como primera instancia, agradecerte, Néstor, a vos y por supuesto a Rafael, por tremenda publicación, ¿no? Tremendo libro. Para quienes no lo han podido leer todavía, no se lo pierdan, es una recomendación. Tengo muchas preguntas para hacerte, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero por ahí eso ya para después. Como primera instancia me parece que esto que traías vos sobre la pregunta de si está logrado el reflejo de quiénes eran ellos y ellas, estos 10 pibes y pibas que desaparecen de Florencio Varela, me parece que sí, que escribir un libro muchas veces es un acto de justicia y que los pibes del Santa lo logran, sobre todo por esa difícil tarea de dónde colocarlos, ¿no? Esto que traías vos de cómo no hacer de ellos héroes, pero tampoco quitarles digamos, quiénes eran esas personas. Entonces, está logrado eso en el libro. Pensábamos con Celeste cuando planeábamos un poco sobre qué hablar en esta presentación, que hay una pregunta que me parece que puede funcionar para despertar el por qué acercarnos a estas lecturas en este presente, como decía Carlos al inicio, como traía Marisa, que es ¿por qué en el 2024 la escuela tiene que seguir abordando estos temas? ¿Qué pasa que, llegando a los 50 años del golpe, seguimos dando vueltas sobre eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué quienes somos docentes tenemos que hacer el ejercicio de trabajarlo? Entonces, el libro me disparó como una serie de lecturas posibles sobre por qué hacerlo, ¿no? Porque quizás quienes estamos más comprometidos con los derechos humanos, quienes tenemos una visión que acompaña, quienes creemos que en la docencia y que en la educación hay ahí un camino que es necesario hacer, por ahí esa pregunta no tiene una respuesta más sencilla, no así para muchos y muchas docentes, ¿no? Que no es tan obvio eso. Entonces, como primera instancia, decir que hay una normativa, ¿no? Hay un diseño curricular que así lo establece, hay una Ley Nacional de Educación, que es del año 2006, que probablemente conozcan, que en uno de sus artículos, en el 92, dice, bueno, es un tema que debe ser abordado, ¿no? Hay un diseño curricular que nos dice que esto tiene que ser trabajado. Hay una ley provincial que también nos dice que no es netamente la decisión de una docente, de un docente, el querer hacerlo, y que no es una cuestión netamente voluntariosa. Y que tampoco es adoctrinar hablar de estos temas. Y por otro lado, que es algo que traías vos, Néstor, que es algo que sigue sucediendo, ¿no? Que la dictadura, en algún sentido, termina el 10 de diciembre de 1983, pero también hay mucha continuidad de eso que todavía, en el día de hoy, vemos, ¿no? Las noticias de ayer decían, cuando abríamos la mesa. Es algo que está pasando, es algo que, evidentemente, un pasado que sigue latiendo en este presente, un pasado que no deja de pasar, dicen. Pensaba también algunas cosas que el libro trae, que me parecen muy poderosas, que es, por ejemplo, trabajar cómo cambia la perspectiva de los individuos, ¿no? Si hay como un esfuerzo muy logrado en el tipo de relato que arma, me parece que esto es una cualidad que no esté tan adjetivado, es un libro con pocos adjetivos, hay más bien un relato muy llevadero que hace que no esté tan masticado, ¿no? Que haya ahí algo que elaborar para quienes lo lean y que haya como un desafío, si se quiere, para quienes somos docentes de, bueno, cómo ordenar eso. Entonces, trabaja, por ejemplo, con cómo era ser joven previo a la dictadura y qué pasó después. Hay un punto
muy importante, que es 1987, corregime, ¿no? Cuando justamente Tino, este personaje que recién Néstor nos contaba, que era el rector de la escuela, va a la cárcel a ver a Videla, ¿no? Así de fuerte. Va a la cárcel y le lleva flores a Videla. No sé si le suena con algo del presente ir a la cárcel a visitar a las genocidas. Un adelantado a su época. Y justamente, ¿no? Lo colectivo parecía ser pensado previo a la dictadura, ¿no? Hay un fragmento ahí que cuenta, bueno, cómo se llevaban esos jóvenes entre ellos y qué pasa después, ¿no? Donde hay un hiperindividualismo muy marcado, entonces hay como cierta desconfianza entre los propios estudiantes, ¿no? Ahí, a ver si no me equivoco, hiciste el fragmento. Dice así: a partir de que las fuerzas represivas señalaron a alguno de los pibes, el efecto alcanzó al resto de sus compañeros. Todo el mundo en el Santa sabía quién era amigo de quién, qué afinidades e intereses vinculaban a los estudiantes y, en consecuencia, cómo estaban conformados los grupos. Entonces, ahora lo que Néstor traía de, bueno, ¿qué continúa hoy, no? Hay gente que por ahí estuvo muy involucrada con el terrorismo de Estado. Me parece central también que le digamos terrorismo de Estado a este último golpe, a la dictadura. A diferencia de las otras 5 que hubo en el siglo XX en Argentina, esta tiene tiene ciertas particularidades que hace que la llamemos terrorismo de Estado. Eso me parece que el libro también lo logra, que se coloca ahí. Entonces hay algo que la dictadura intenta imponer y que logra, que es romper el lazo social. Y eso está muy bien reflejado en el libro, ¿no? A partir de esta visita y cómo todos empiezan a ser de algún modo sospechosos entre ellos, ¿no? Incluso cuando en el 2006, esto que recién Néstor contaba, que es cuando van a poner la placa, no eran solamente las autoridades las que se negaban a hacerlo, ¿no? Había también una sociedad civil ahí acompañando de algún modo ese no espacio a la memoria. Y después también pensaba, esto que vos traías, que tiene que ver con que algo que dice Pilar Calveiro, para quienes no la conocen, es una cientista política argentina que estudia básicamente estos temas, que estuvo detenida en la ESMA, que escribió quizás los libros más maravillosos sobre este periodo. Lo que dice justamente es que el problema, o lo más perverso de la dictadura, era que eran hombres comunes, hombres de esta sociedad, hombres de la sociedad, hombres medios de esta sociedad, ¿no? No es que podemos decir 3 nombres, Videla, Macera, Agosti, sino que es mucho más difícil, digo, para que funcionaran más de 800 centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho del país. Imagínense la cantidad de gente que debía tener trabajando alrededor de eso. Entonces, otra cosa que ella dice, bien interesante, y que aparece con mucha fuerza en el libro, es que era un secreto a voces, ¿no? Lo que pasó durante el 76 hasta el 83 se trató de un secreto a voces. Algo había que saber, pero tampoco todo. No podías saber todo, ni tampoco nada de todo eso. Entonces, en la escuela, en Santa Lucía, algo de eso parece pasar, ¿no? Algo se sabía, pero no todo. Había algunos que en algo andaban, había algo que por algo será, pero que tampoco estaba tan claro que... Y tampoco estaba tan clara la figura de Tino, que ese es el problema. Esa perversidad, ¿no? No era solamente una persona que estaba dentro de la escuela torturando, no. Para que funcionara, justamente, tenía que haber en algún punto esas dos caras. Entonces, esa fragmentación del lazo social, que es lo que la dictadura viene a hacer, el libro logra mostrarlo, ¿no? Entonces, yo le decía hoy más temprano a Celeste, lo que más me gustó es la posibilidad de pensar la dictadura, pero pensarla en tiempo presente, ¿no? Que cuando enseñamos tenga sentido si nos hace alguna pregunta sobre el hoy y sobre cómo planear un futuro, si se quiere, más justo, más igualitario. Si no despierta nada de eso, difícilmente podamos conmover a nuestros y nuestras estudiantes.
sino hay una pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto en este presente? En este presente negacionista, agregaría, difícilmente tenga sentido. Por otro lado, también pensaba que no es menor esto de contar una historia, ¿no? Una historia puntual de Florencio Varela. Gustavo decía, bueno, es en algún punto otra noche de los lápices más, ¿no? Una noche de los lápices que no es tan conocida. Y aquí en mi rol de coordinadora pedagógica de Ciudadanía y Derechos Humanos, en mis múltiples versiones, trabajo con esta figura que son los CTR. Probablemente alguien acá sea CTR, alguien acá es CTR. Ah, bueno, hay bastantes CTR. Planeábamos en uno de los talleres, vieron que hay talleres, hay mesas, hay como distintas entradas posibles desde Ciudadanía y Derechos Humanos para abordar estos temas. En uno de los talleres de este año proponíamos trabajar, abordar qué había pasado en las pequeñas localidades con estos temas. Y para nuestra sorpresa, hubo cantidad de cosas que no sabíamos en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, que era lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado, ¿sí? Sitios de memoria que no estaban marcados, personas que habían desaparecido y que en la localidad no se sabía, incluso historias familiares que se despiertan a partir de un taller, algo que sucede en un CIE y que despierta que, yo sé la historia de... Entonces ahí también, ¿no? Hay un poco de la respuesta de, bueno, ¿por qué es importante seguir abordando estos temas cuando casi se cumplen 50 años? Porque sigue pasando. Porque esa historia todavía, de algún modo, no está cerrada. Entonces pensaba en la importancia de contar historias. Traje acá un libro, ya que vamos a trabajar sobre libros, que probablemente alguna conozca, que se llama El Profesor. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Es un autor que se llama Frank McCourt, irlandés, y él es profe. Es profesor y se muda a Estados Unidos. Y va a Estados Unidos a dar clase y va con un preconcepto sobre los jóvenes en Estados Unidos, y cuando llega a dar clase, ¿qué le pasa? Se da cuenta de que no era nada de lo que él esperaba que fuera a suceder ahí, obviamente. Entonces, él dice, es un libro que es casi como un monólogo interior, donde él habla con él mismo. Entonces, en el subtítulo, que se llama Mea Culpa, él dice lo siguiente: en lugar de enseñar, contaba historias. Cualquier cosa con tal de mantenerlos tranquilos en sus asientos. Ellos creían que estaba enseñando. Yo creía estar enseñando. Estaba aprendiendo. ¿Y te hacés llamar profesor? Yo no me hacía llamar nada. Era más que un profesor. Y menos. En el aula de secundaria eres un sargento de instrucción, un rabino, un hombro sobre el cual llorar, un disciplinador, un cantante, un académico de bajo nivel, un oficinista, un árbitro, un payaso, un consejero, un inspector de uniforme, un conductor, un apologista, un filósofo, un colaboracionista, un bailarín de zapateo americano, un político, un terapeuta, un tonto, un policía de tránsito, un cura, una madre, un padre, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un bibliotecario, un crítico, un psicólogo, la gota que derramó la copa. Y después dice, me digo a mí mismo, estás contando historias y se supone que debes enseñar. Estoy enseñando. Contar historias es enseñar. Contar historias es perder el tiempo. No lo puedo evitar. No soy bueno para dar clases. Soy un fraude. Estás enojando a nuestros niños. Ellos no parecen opinar así. Los pobres chicos no saben. Soy profesor en una escuela de Estados Unidos y cuento historias. Es una rutina que los ablanda para el improbable caso de que intente enseñar algo concreto del plan de estudio. Entonces pensaba en esto que les contaba de la importancia de contar historias.
y de contar historias que aún no han sido develadas. Creo que los pibes del Santa lo logran. E incluso agregaría algo más, que es que no solo cuenta una historia, sino que cuenta una historia en un contexto. No es la historia sola, ¿no? Porque tal vez esa historia sola no alcance. Si a esa historia no la rodeamos del ejercicio pedagógico de lo que es enseñar, aprender, transmitir, lo que más les guste a cada uno. Creo que ahí hay un doble ejercicio logrado. El de contar la historia y a la vez poder contar el contexto, poder contar el antes y poder contar el después. Porque no se limita, ¿no? Hasta, decía antes, el 83. Y hay unas explicaciones de por qué seguir hablando de estos temas. Porque es un tema que evidentemente no ha dejado de suceder. ¿Estoy bien o...? Estamos cerrando. Bueno, hasta acá llegué. Ahora escuchamos a Celeste Amor. Bueno, ¿querías decir algo más? No. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer este espacio, esta oportunidad de conversar sobre este libro que ya has visto, Néstor, que nos ha gustado mucho. En algún sentido, antes de comenzar, quiero señalar solo dos cuestiones que tienen que ver con mi lugar institucional hoy. Podría haber estado sentada en la mesa anterior con mis compañeros, porque soy también un área transversal, en algún sentido, están por ahí mis compañeros también del área de políticas educativas de memoria y derechos humanos, un área de reciente creación dentro de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, un área que, como dice nuestro director general de Cultura y Educación, se creó un poco a contrapelo de lo que está sucediendo, digamos, en el plano nacional, con la intención de sostener políticas educativas de memoria y derechos humanos que logren entramar algo de lo que ya ocurre en la escuela, a veces más, a veces menos, con tensiones, ya vamos a trabajar sobre eso, y entramarse también con distintas áreas de la dirección general o ministerio, como también a veces le decimos. Venimos haciendo un lindo trabajo de entramado con la dirección de Superior. Gracias Marisa, gracias Carlos por este tejer. Es un gusto reencontrarme con Gustavo. Muchas gracias Paola también por compartir esta condición de transversalidad también y seguir tramando y entramando políticas. A veces estas cuestiones de organigrama más interno de la política pública obedecen a cuestiones más internas de organización, pero en este caso me parece que entraman y tejen un sentido que va a ser para los institutos de formación docente, para las escuelas. Por allá también está Luis del Archivo Provincial de la Memoria, el programa del archivo que también funciona en la Dirección General de Cultura y Educación, que repara legajos de estudiantes y docentes desaparecidos, una tarea muy importante para volver a nombrar también a quienes estuvieron desaparecidos en los ámbitos educativos, a quienes enseñaban, también eran trabajadores de la educación en esos ámbitos y se les restituye el legajo. Y estudiantes, docentes y estudiantes desaparecidos. En principio entonces agradecer por este espacio, también por la invitación a este gesto de tomar este libro, digamos, de la Biblioteca de Identidades Bonaerenses. Una biblioteca hermosa. Ahí contaba Paola al principio, hay todo un apartado de cuestiones vinculadas a memoria y derechos humanos para tomar, pero un poco lo que conversamos y como me pidieron también que leyera este libro, es pensando en este uso que se puede hacer en las bibliotecas, en los CIES, en los distintos lugares, en distintas instituciones, con este acervo cultural, podríamos decir, que tienen ahora estas instituciones que cuentan con esta historia y otras historias que nos ayudan, como decía Violeta recién, a traer ese pasado al presente, ¿no? Un pasado que no es cualquier pasado. En ese sentido, para dialogar un poco con el libro y traer como algunas ideas, yo había pensado sobre todo dos dimensiones que pensaba en parte del recorrido que venimos haciendo desde el área y el recorrido que vengo haciendo por ahí más en lo personal con la pedagogía de la memoria desde otros espacios, que tiene que ver con una dimensión justamente de la pedagogía de la memoria que a mi entender tiene este libro, y otra dimensión que tiene que ver con pensar la represión en el ámbito educativo o lo que podríamos llamar educación y dictadura, ¿no? Como
ese momento específico. Esas son como las dos dimensiones que me interesaba por ahí trabajar o discutir un poco con ustedes. Para esto lo primero que quisiera señalar es que me parece que es un libro que tiene un fuerte carácter educativo. Creo que fue la intención y lo lograron, ¿no? No es cualquier libro. Tiene en el centro la educación, por un lado, por esta preocupación de la transmisión de ese pasado, o sea, cómo iban a contar esta historia, cómo la contaron, cómo definieron contarla, y por otro lado, por la búsqueda que hace por contar la experiencia del terrorismo de Estado, o en términos de Daniel Feierstein, por ejemplo, podríamos decir, de las prácticas sociales genocidas en el territorio escolar. Es decir, cómo operó el terrorismo de Estado, esto que nos comentaba también Violeta, en la diseminación que se dio en todo el campo social. Es decir, cómo operó internamente dentro de las instituciones educativas. Y en ese sentido, me pareció también bien interesante, y después lo voy a retomar, que no solo trabajan entre el 76 y el 83, sino cómo trabajan el antes y cómo trabajan también el después. Pero sobre todo, volviendo también a la escuela, cómo recupera a la escuela como ese lugar de identidad, como ese lugar de lo común, aún con estos dilemas y los que traes también ahora con esas imágenes que hoy son parte de esa escuela. Sin embargo, cómo la escuela sigue siendo un lugar de construcción de lo común, de construcción de la identidad, de pensarnos unos con otros, de pensarnos colectivamente, y me parece que eso lo logra muy bien. Decía Violeta, bueno, Elizabeth Schelin, una socióloga que trabaja especialmente con temas de memoria, dice que hay pasados que no pasan, ¿no? Un poco lo que nos traía Viola recién. Y otra de las cosas que va a decir Schelin es que la memoria se produce siempre en tiempo presente. Y si bien el libro, bueno, fue escrito alrededor de los 30 años del golpe, que cuando uno piensa en la construcción de políticas de memoria en general, políticas educativas, pero en general, los 30 años del golpe fueron una fecha bien importante para la construcción de la memoria colectiva, que podría haber sido otra, y esto me interesa remarcarlo también, ¿no? Porque Néstor y Rafael cuentan muy bien que todas las resistencias que tuvieron a esos 30 años del golpe, porque quizás uno lo conversa ahora con alumnos más jóvenes o con las nuevas generaciones y parece que fue natural, ¿no? O también, esto puede ser mi deformación sociológica, pero el esfuerzo por entender que hay una construcción social acerca de aquello que está ocurriendo. Quiero decir que por ahí algunos más jóvenes ven algunas plazas colmadas los 24 de marzo y parece que eso siempre fue así. Pero las madres que van a esas plazas tuvieron muchas plazas en soledad, pero los hijos en los 90 tuvimos muchas plazas con golpes, con palazos, y no fue siempre así. Y para la educación hubo momentos donde los gremios docentes impulsaron acciones para discutir y trabajar el tema, porque no era la política educativa la que llevaba esos temas a la escuela, eran más voluntades individuales, docentes comprometidos los que llevaban estos temas, y recién, paradójicamente, podemos localizar quizás en los 90 la inscripción curricular de estos temas en la escuela, con más iniciativas, y para los 30 años del golpe, justamente también como dicen acá, las iniciativas de política pública educativa vinculadas a que se extienda en todo el territorio nacional una política educativa a contar sobre este pasado complejo, doloroso, en disputa, ¿no? En discusión, que son discusiones que tenemos hasta hoy. Dice Inés Dussel, una pedagoga que ha trabajado sobre estos temas, que muchas veces le pedimos a la escuela que acomode temas que no han sido acomodados socialmente, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Son temas que socialmente no se acomodaron, pero sin embargo, eso lo dice Inés también en un texto que escribió a propósito de los 30 años del golpe, y a mí me gusta pensarlo porque, por un lado, porque tiene vigencia, y por otro lado, porque soy una convencida de que los docentes mayoritariamente recogieron el guante, y aún un tema desacomodado, complejo, doloroso, que moviliza cuestiones éticas, políticas, afectivas, enseñó sobre estos temas. Por supuesto que hay silencios, y cuando uno trabaja sobre temas de memoria también tiene que leer esos silencios, pero efectivamente suceden cosas en las escuelas con estos temas, muchas cosas, ¿no? Nuestro director general siempre también señala que cuando va a las escuelas se encuentra en las paredes los pañuelos de las madres, hay una presencia de ese pasado en muchas escuelas, no en todas las escuelas. Hay que pensar qué presencia tiene ese pasado también, ¿no? Cuáles son las mejores preguntas que podemos hacerle a ese pasado. Eso es lo que se pregunta la pedagogía de la memoria. Y en ese sentido me parece que el libro se mete digamos, en algunos de los dilemas más importantes de la pedagogía de la memoria, como por ejemplo
esta idea de buscar la historia personal de cada uno de estas 10 historias, ¿no? A mí me gusta particularmente cuando dicen estos 10 bancos vacíos, estas 10 historias de vida, estos 10 nombres, y también cuando hacen un puente con quienes se sientan hoy en esos 10 bancos, ¿no? Como esa búsqueda de poder dialogar en esos 30 años, pero sería hoy también, ¿no? Con qué 10 bancos de esa escuela hoy estamos dialogando. Y la pedagogía de la memoria tiene también un dilema, no solo para pensar nuestra propia experiencia, sino también para otras experiencias genocidas, que es ¿desde cuándo empezamos a contar? ¿Qué contamos? Contamos, como lo dice también el libro, que algunos de estos detenidos estuvieron en el Banco y en el Vesubio, que son unos centros clandestinos de detención, o contamos una historia, un proyecto de vida. Me parece que ahí el libro también tiene un gran valor, que es la preocupación por contar, por nombrar esos sueños colectivos, esas organizaciones, nombrarlas. Habla de la resistencia peronista, pero también del Partido Comunista, Marxista-Leninista, como dice, del GRES, del antiimperialismo, habla de la teología de la liberación, le pone nombre, busca las formas de nombrar exactamente cómo estos jóvenes transitaron esas experiencias de militancia. Me parece que ahí también Pilar Calveiro, en otro libro que tomamos mucho para pensar la pedagogía de la memoria, dice que hay una necesidad de historizar el pasado. Historizar el pasado, dice Calveiro, es buscar el sentido que tuvo para sus protagonistas. Y creo que eso es lo que también logran hacer en el libro. No es contar la historia sin entender el sentido que tuvo con una ajenidad que no, sino tratando de localizar ese contexto, ese momento, y eso me parece que también es de gran valor. Y la otra cuestión también que dialoga muy bien con la pedagogía de la memoria tiene que ver con los actores, ¿no? Como de quién hablamos cuando hablamos de pedagogía de la memoria, dónde nos enfocamos, qué vamos a mirar. Y lo decías recién esto hace un rato, queríamos hablar de los desaparecidos, pero también de los desaparecedores, ¿no? Y muchas veces cuando uno trabaja pedagogía de la memoria, la mirada está centrada en las víctimas, y cada vez más es importante pensar no solamente en las víctimas, sino también en los victimarios, sino también en estas tramas de complicidad civil, ¿no? que ambos mencionaron, que son efectivamente las que nos ayudan a responder una pregunta quizás la más existencial, que es ¿cómo fue posible? ¿No? Cuando preguntamos cómo fue posible, esa pregunta tan profunda que se hace la pedagogía de la memoria, es posible responderla cuando ampliamos la mirada sobre qué pasaba socialmente con eso, ¿no? Y en ese sentido también, para trabajar con los estudiantes, ¿qué me pasa a mí hoy con eso, ¿no? O sea, ¿qué me pasa con eso que sucede? ¿Cómo activo una pregunta, como decía Violeta, más del tiempo presente? Y bueno, tenemos en segundo lugar, y voy a ir ya cerrando para que tengamos un tiempo también de diálogo, vinculada a la represión del ámbito educativo. Bueno, Rafael y Néstor señalan en el libro que el 24 de marzo las escuelas argentinas cerraron sus puertas, pero esta imagen, digamos, es una imagen que para quienes estudian, para los investigadores que han trabajado sobre qué sucedió en las escuelas durante la dictadura, es una imagen muy fuerte, ¿no? Porque parte de ese cierre, de esa escuela cerrada el 24 de marzo, es parte de lo que empezó a suceder ahí adentro, ¿no? Dentro de ese plano, dentro de lo que el terrorismo de Estado se propuso hacer, la escuela también fue un campo de batalla, ¿no? Un textual de Ramón Camps, en una revista La Semana, decía así: la lucha que se llevó a cabo contra la subversión en Argentina no termina solamente en el campo militar. Esta lucha tiene varios campos y tiene por finalidad conquistar al hombre, es decir, todos los sectores de la población deben apoyar esa conquista del hombre, su mente, su corazón. O sea que efectivamente había ahí un propósito que era la escuela y el campo de la cultura también, ¿no? Bueno, ahí hablaba Gustavo de la quema de libros, ¿no? De lo que fue también la Operación Claridad, Ministerio del Interior con Ministerio de Educación, vinculados para efectivamente reprimir dentro del sistema educativo. Y otro de los aspectos también bien interesantes que toman este documento de subversión en el ámbito educativo. Es un documento que, bueno, la mayoría conoce, que en el 78 el Ministerio de Educación Nacional reparte en todas las escuelas. Lo que no todos conocen, capaz que ya lo conocen, pero no tanto, es que este documento luego es retirado o pedido retirar de las escuelas porque dicen que estaba hecho de manera tan exhaustiva que al final terminaba adoctrinando, podríamos decir.
En general, igual hay bibliotecas donde se encuentra y ese material siguió estando, pero una preocupación muy grande y algunos documentos que dicen que efectivamente este documento estaba dando demasiada información, que no había que decir tanto. ¿Cómo? Sí, en la bajada era cómo reconocer a nuestro enemigo, y tiene 2 páginas que dicen el tipo de frases, por ejemplo, que pueden escuchar de algún... Y ahí hablaba mucho también de, bueno, el típico estudiante que se queja, que plantea alguna cuestión que está en contra del plan de estudios, bueno, distintas cuestiones que hacen ahí a la cuestión. Pero bueno, quienes han estudiado la represión en el ámbito educativo durante la dictadura, sobre todo lo que dicen es que hay algo de la represión, de la delación y de la persecución que funcionó, digamos, como en cadena, y ahí nuevamente, bueno, la figura de Tino creo que es muy fuerte, porque uno ve efectivamente que sin eso no se hubiera activado cierta trama necesaria para la teoría, para el terrorismo de Estado, ¿no? Esa trama más interior. Así que me parece que también es muy buen ejercicio para poder efectivamente mirar ese periodo, ¿no? Para quienes trabajen qué pasó en la educación durante la dictadura, me parece que es también una muestra de eso que pasó. Decían también esta idea de la otra noche de los lápices, que son, bueno, como otros acontecimientos que efectivamente afectaron a distintos cuerpos de estudiantes, de docentes, y que afectaron efectivamente a todo el campo social. Me parece que también ahí hay un esfuerzo por pensar una pedagogía de la memoria que pueda recuperar cada una de estas 10 historias, de estos 10 nombres, incorporarlos en un colectivo, que son estos 30.000, ¿no? Es una herida social, que es la herida de Florencio Varela, pero que es la herida de la provincia de Buenos Aires, que es la herida de la Argentina, y que es la herida, yo diría, de la humanidad toda, ¿no? En un tiempo complejo, ¿no? Lo dijeron también en la primer mesa, lo dijimos un poco ahora, un tiempo complejo que cuesta caracterizar, donde todo parece estar en discusión, donde todo parece ser una disputa, donde todo parece cuestionarse, y donde estos encuentros, donde los libros, las palabras, son necesarios para poder dar discusiones, para volver ese pasado, siempre con esta idea de, como dice nuestro gobernador, del derecho al futuro, ¿no? A mí me gusta mucho eso, porque desde la memoria trabajamos muchas veces en ese enlace permanente que es el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Yo recuerdo en la medida, o de una forma en la que quiero proyectar ese futuro, ¿no? Por eso nuestra vicepresidenta recuerda hoy como recuerda, ¿no? Porque ella tiene otro proyecto de futuro. Y bueno, no me quiero meter específicamente con eso, pero sí decir que hay muchas discusiones que creímos que estaban saldadas y que nos damos cuenta que no están tan saldadas, o muchas veces decimos, quienes construimos políticas de memoria, que creíamos que había un piso que al menos había logrado discutir. La memoria siempre es disputa, siempre es discusión, por eso decimos que hay que seguir discutiendo muchas cosas, pero lo que el terreno de la justicia sentenció es para nosotros un piso que podríamos decir en este momento se está moviendo un poco, pero para mí sigue siendo un piso, sigue siendo un pacto social democrático. Tenemos que seguir trabajando por eso en la escuela, que parece hoy un espacio contracultural. Es esa escuela donde todavía no ha triunfado el individualismo, donde todavía hay comunidad, donde todavía hay preocupación por el otro, donde todavía hay preocupación por el pasado, y sobre todo donde debe haber proyecto de futuro. Así que bueno, muchas gracias por el libro, gracias a todos.